Saludos. Bienvenidos a este nuestro segundo Congreso Iberoamericano de Salud Mental. Referentes imaginarios circunstanciales post-pandemia. Represento a la Universidad Estatal de Milagro. Quien les habla es Diana Pilamunga y el día de hoy vengo trayéndoles el tema ciberadicción y su incidencia en la salud mental. En esta ocasión estaremos revisando cuáles son estos elementos que influyen en la salud mental de los adolescentes, que es nuestra población justamente con la que hemos trabajado. Nuestra investigación tiene como objetivo general analizar justamente ese nivel de ciberadicción y cómo este va a ir afectando los estados de homeostasis en cuanto a la salud mental, ¿no? De estos adolescentes con los que hemos trabajado, donde también estaremos exponiendo la situación que llega a apremiar a la sociedad, cuyas etapas siendo esta la más vulnerable en la cual hemos tratado, pues no, que justamente es esta edad adolescente donde empiezan a surgir biológicamente muchos cambios, pero a nivel de este desarrollo con el entorno también se hacen presentes muchas variantes en cuanto al nivel social, que justamente es aquello que se ve afectado producto de un mal manejo de las redes sociales, del internet y de todos los elementos que involucra como efecto y como consecuencia final una ciberadicción. Cabe mencionar que la virtualidad se ha ido introduciendo en nuestra humanidad producto de esta pandemia que hemos venido pasando, pues no, y por ende la tecnología también en cuanto a su uso ha sido muy significativa. Gracias al avance tecnológico que actualmente tenemos, ha permitido que nosotros como personas en todas nuestras etapas, desde niños, adolescentes, adultos mayores, vayan incrementando el uso de aparatos tecnológicos y también de todo lo que involucra la Internet, lo que ha generado un alto conocimiento en cuanto a los adolescentes en el manejo de la tecnología e incluso niños que a la edad de 5, 4 años ya saben cómo manejar un teléfono, cómo manejar una tablet, cómo ingresar a ciertas aplicaciones que probablemente como adultos se nos puede llegar a dificultar un poco. A lo largo de estos últimos años, hablando desde el inicio y la pospandemia, estas tecnologías de comunicación como un efecto secundario es que ha ido interrumpiendo nuestras vidas, convirtiéndolas en un elemento imprescindible para nuestro día a día. Ya sea esto para nuestro trabajo, para poder afrontar diferentes circunstancias y para resolver un sinfín de situaciones muy importantes que van desde las más sencillas hasta las más complejas. Y justamente aquí es cuando Romero Gallegos nos dice, gracias a este estudio que dio en el tiempo de nuestra pandemia, menciona que este hecho de utilizar el medio tecnológico para resolver muchos problemas ha inducido que nosotros como adultos lleguemos a influir en niños y en adolescentes el uso de estas tecnologías. Para algunos, sin embargo, también es inconfundible este avance tecnológico y que no está tan alejado de la realidad del uso útil que también se le puede dar, porque también no podemos alejarnos de este hecho de que sí lo necesitamos para poder utilizarlo en nuestro día a día, en diferentes circunstancias, pero forma parte de nuestro eje vital y que tanto el tiempo que interfiere en el cumplimiento de nuestras obligaciones también ha ido generando que este grupo de personas, siendo los adolescentes en los que nos hemos enfocado, tengan un mayor tiempo libre para poder navegar en la internet, llegando al punto de que muchos de ellos han logrado desarrollar adicción, y aquí es donde parte esa ciberadicción, pues no, por la falta de control que por el lado de los adultos se ha dejado de tener por el uso constante también de estas tecnologías. Según Barreno, nos dice que la adicción al internet se ha ido convirtiendo en una patología totalmente emergente en la sociedad moderna, ¿no? Y que también este autor nos dice que va a ir creciendo este uso constante de la internet de una forma sinergética. ¿Por qué razón? Porque va a ir permitiendo que surjan nuevas tecnologías adicionales a las ya existentes y que gracias a esto tendremos
nuevas formas de comunicación basado en el uso de las redes de telecomunicaciones, ¿no? Los jóvenes en esta actualidad son un grupo muy vulnerable y es necesario estudiar las características importantes que ellos van a ir estableciendo y sobre todo la prevalencia y cambios resultantes producto de este hecho vulnerable. El Internet se ha incorporado velozmente en la vida moderna gracias a este tiempo que hemos pasado y su hecho popular ha sido muy alto y que ha ido generando diferentes advertencias sobre las consecuencias negativas que el uso descuidado y desmedido de este Internet puede llegar a generar. Incluso desde el año de 1995 se han venido reportando casos del uso excesivo del Internet. Y pues si bien es cierto, nosotros hablamos de que en esta actualidad hay mayor incidencia, pero esta incidencia para que exista se ha venido ejecutando desde mucho tiempo atrás. Este puede llegar a definirse como uso de Internet. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir evaluando el tiempo que los adolescentes pasan frente a un computador o pasan simplemente interactuando en Internet. Y que esto también ha ido permitiendo que conozcamos los orígenes de diferentes problemas, como por ejemplo, dificultades psicológicas que son las más relevantes, las más significativas, problemas familiares también. ¿Por qué razón? Porque el hecho de estar mayor tiempo en Internet disminuye el tiempo de esa convivencia familiar, afectando ejes de este sistema. También se ha visto reflejado en ¿dónde? En el área académica. ¿Por qué? Estos adolescentes, en su gran mayoría de nuestro grupo de estudio, llevan teléfonos celulares a sus instituciones académicas. Es decir, esto genera un elemento distractor que, a pesar de que ellos digan puedo controlar el no utilizar mi teléfono dentro del salón de clase, en su mayoría no lo pueden realizar. Lo que genera que sus docentes llamen constantemente la atención de estos estudiantes con la finalidad de evitar que se vea afectado en su rendimiento académico. Por el lado de los adultos también se ha visto una mayor incidencia en cuanto a los aspectos laborales de la vida de una persona, porque por ejemplo, existen adultos que tienen una atención dispersa y que constantemente al estar interactuando en Internet o en un computador que tenga acceso a esta red, va a tener mayor dificultad para poder concentrarse en sus actividades diarias. Y cuando estas personas se dan cuenta, pueden fijarse pues que ya han tenido 1, 2, 3, 4 horas en Internet. Es más, aquí es muy importante nosotros también el hecho de que hemos podido llegar a detectar el algoritmo de cada red social. Existían adolescentes que cumplían de 10 a 15 horas en diferentes redes sociales, sean Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y las diferentes plataformas que a medida que nosotros vamos avanzando siguen naciendo y van a repercutir también en el hecho de cómo estos adolescentes pueden llegar a tener una menor socialización con el entorno real por tenerlo con esta virtualidad. Se discute mucho la filiación nosológica de dicho comportamiento desadaptativo que se va a ir dando. ¿Por qué? Para unos depende un síndrome de adicción a Internet y para otros depende un hecho de síndrome de descontrol de impulsos. Y que esto va a ir relacionando el juego patológico que se empieza a dar. ¿Por qué razón? Porque aquí van a manifestarse diferentes criterios diagnósticos para saber cuál es la mayor significancia del problema. La adicción al Internet, o también conocida como ciberadicción, se refiere al tipo de comportamientos que la persona tiene sobre el uso excesivo y abusivo del Internet a través de diversos dispositivos electrónicos. Es decir, aquí no solamente no analizamos cuál es el dispositivo que más utilizan, sino más bien el uso y el tiempo y el acceso que tienen a este Internet. Dicho abuso, que puede llegar a manifestarse, interfiere directamente en la vida y en las actividades cotidianas de estos adolescentes, provocando que muchos de ellos vean cambios en cuanto a sus comportamientos y costumbres, porque empiezan a generarse conductas disruptivas y que esto no solamente se da
fuera de casa, sino también dentro de casa, y los cambios de costumbre justamente por el nivel de adicción que se llega a dar. Por ejemplo, padres que por diferentes situaciones no tienen mayor atención a sus hijos en cuanto al tiempo que estos se encuentran expuestos a internet, no llegan a controlar este hecho y que genera que esta fijación se vaya dando con mayor recurrencia y rapidez. Los cambios en la actividad mental también son muy evidentes. A nivel neuronal también se empieza a ver un cambio muy significativo producto de ese efecto colateral del uso del internet. A nivel psicológico empezamos a tener problemas de ansiedad, problemas de depresión, cambios en los hábitos diarios como la falta de sueño, la dificultad para concentrarse, entre otros muy importantes y que van a ir variando de un adolescente a otro porque no todos manifiestan las mismas problemáticas, pues no. Y que en función a esto lo vamos a ir desarrollando y detectando como una adicción, porque por ejemplo, en cuanto a los adolescentes evaluados, muchos de ellos decían que cuando eran castigados, retirándoles su tableta, su teléfono o prohibiéndoles acceder a YouTube, prohibiéndoles acceder incluso al internet, sentían ansiedad y decían, me pongo muy nervioso, me pongo muy ansioso, no sé qué hacer y incluso mi humor cambia y empiezo a discutir con mis padres, con mis hermanos, porque siento que necesito ese elemento para poderme mantenerme estable. No solo se pueden llegar a producir estos cambios mentales o psicológicos, sino que también existen cambios en cuanto a la salud física producto del uso desmedido del internet, como por ejemplo el aumento de peso por la falta de ejercicio que el adolescente hace, la aparición de enfermedades cardiovasculares asociadas a los niveles elevados de estrés. Nosotros como individuos somos muy vulnerables a las diferentes actividades que realizamos y que el no controlarnos nos genera estrés. Entonces, en el caso de estos adolescentes, sí se encuentra una alta incidencia en el estrés. ¿Por qué? Se sienten estresados cuando no tienen internet o no pueden acceder al internet. Se sienten estresados cuando su teléfono se apaga porque se ha descargado. Se sienten estresados porque tienen que salir a un lugar donde van a estar totalmente descomunicados de este mundo virtual. Se sienten estresados cuando sus padres los castigan retirándoles o cambiándoles la clave del internet o retirándoles su elemento electrónico. Se sienten estresados cuando no pueden acceder a una plataforma o a una aplicación o cuando no pueden interactuar como lo han hecho en días anteriores. Pese a esto, la creciente prevalencia de esta enfermedad también ha sido evaluada por muchas entidades muy importantes como las agencias internacionales de la salud, quienes a nivel general sí han logrado afirmar que existe un uso excesivo de este internet. Por esta razón es que tenemos a Parrales, un autor muy importante que en el 2019 mencionó que aunque existen diferentes encuestas que han llegado a evaluar el estado actual de la adicción al internet, no existe una definición clara de adicción a este hecho, ni en este caso datos que nos pueda llegar a decir que las diferentes sintomatologías que se han ido presentando son específicas, porque esto va a depender de la prevalencia que exista ante el problema y que los cambios serán severos en función también al desarrollo individual de cada adolescente y que se van a ir ajustando a los parámetros de las edades en las cuales se encuentran. Pues no, por ejemplo, nos dice Paredes que será más fácil poder evitar que el niño desarrolle esa ciberadicción porque existe un mayor control por parte de los padres y justamente este nivel de autoridad que se llega a dar. Pero por el lado de las adolescentes ya existe una mayor complejidad. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos ya tienen accesos externos a casa para poder llevar el uso de este elemento, pues no. La importancia de este estudio también es muy relevante porque nos permite conocer la necesidad que posee la adolescencia en tener un control en el uso del internet, en diversos dispositivos que poseen accesibilidad en cuanto a su manejo. La problemática de la ciberadicción ha establecido en la rama de la psicología como un trastorno de adicción al internet
Y es necesario que nosotros aquí podamos indicar que las páginas en las cuales se llegan a generar un efecto positivo como a la vez negativo, si no se aplica la debida manipulación a conciencia por parte de los adolescentes y la dirección de los adultos de su entorno, no vamos a tener mayor incidencia positiva, sino más bien negativa. Los juegos virtuales también son muy reconocidos aquí y forman parte de esta ciberadicción, porque tenemos muchos grupos y subgrupos de problemáticas en relación a la ciberadicción, no solamente a las redes sociales, a los juegos virtuales, al uso del internet, al uso de diferentes retos o aplicar diferentes retos por ser reconocidos, por ser famosos o por simplemente sentirse aceptados con la sociedad. Y aquí nosotros vemos muchísimos casos que se han llegado a dar y que los identificamos como alguna patología a nivel psicológica, pero no la evaluamos desde el nivel de interacción de internet, pues no. En nuestra actualidad existen muchos inconvenientes con nuestros adolescentes en el ámbito familiar, educativo y social por el exceso de la ciberadicción a este internet. A tal punto que los adolescentes han dejado la escolaridad, no interactúan con los demás y también llegan a perder una continuidad en su sueño por seguir sumergidos en la accesibilidad mencionada a este mundo. La ciberadicción es un problema que nosotros como sociedad lo enfrentamos de forma general y en muchas ocasiones lo reconocemos a nivel muy superficial, pero no profundizamos esta ciberadicción. La salud mental es un tema muy importante. ¿Y cómo afecta esta ciberadicción a la salud mental de estos adolescentes? Pues afecta desde el punto en el cual su primera sintomatología son esos pensamientos irracionales del por qué no están conectados a internet. Y esto justamente ha provocado ya en niveles más complejos que los adolescentes incluso lleguen a suicidarse por el hecho del descontrol que se genera producto del aislamiento a este internet. La ciberadicción, en un contexto que nosotros ejecutamos, podemos llegar a ver cómo el adolescente hoy en día puede llegar a desarrollar diferentes trastornos que influyen en su salud mental y que comúnmente la estabilidad mental no es tomada en cuenta de manera prioritaria para el entorno de los adolescentes, porque incluso muchos de ellos no saben qué es la salud mental, no saben incluso qué es tener una estabilidad en la salud mental. Por estas razones, los efectos que suelen llegar a emerger en cuanto a los comportamientos de forma paulatina tienen un desarrollo muy rápido en ellos. El interés de este estudio es realmente dar a conocer al grupo de personas con el que hemos trabajado la importancia en cuanto a la necesidad del control de esta red social, sin alejarnos también que aquí no se puede trabajar solamente con adolescentes, sino también con quienes forman parte de ese círculo primario de apoyo que los adolescentes tienen y que generalmente suelen ser los padres, dependiendo el tipo o la tipología familiar en la cual ellos se encuentran. En este caso, también la participación de la familia tiene mayor relevancia porque serán ellos quienes pueden llevar ese control y manejo del tiempo de la exposición a la pantalla. Es muy importante que los responsables de estos adolescentes lleguen a infundir medidas de manejos correctos en cuanto al internet, para evitar que estos trastornos mentales en los adolescentes puedan llegar a tener consecuencias muy negativas. Además, la importancia del análisis de la ciberadicción es llegar a identificar la influencia que ésta tiene en cuanto a los adolescentes que hemos trabajado, porque generan un limitante en cuanto a la salud mental. ¿Por qué razón? Porque aquí ya nosotros podemos ver diferentes consecuencias en cuanto a pensamientos irracionales que se llegan a dar. Por ejemplo, adolescentes que se encuentran insatisfechos con su cuerpo debido a que ven en internet cuerpos esculturales y pues ellos se sienten totalmente de otro lado a la realidad que ellos consideran que es la adecuada y lo que genera trastornos, por ejemplo, como los alimenticios. La problemática de la ciberadicción es realmente una problemática que ya está empezando a hacer mucho ruido, que sí ha tenido relevancia, pero no la necesaria, porque se ha trabajado desde evitar que los
los chicos se expongan al internet, pero no se ha trabajado el tema de la salud mental, cómo esto está afectando, cómo estos síntomas ansiosos pueden llegar a repercutir en la irritabilidad, el desajuste emocional y dificultades para la interacción social, porque muchos adolescentes dicen, tengo amigo, pero su amigo no es un amigo presencial, no es un amigo que constantemente tienen una interacción personal, es un amigo de España, es un amigo de otro lado que en este caso ni siquiera lo ha conocido personalmente, sino que probablemente por medio de una foto, por medio de una videollamada, dicen tengo novia, pero mi novia no es de aquí, mi novia está en otro lado, pero no la conocen, sino que es una novia virtual como ellos lo suelen llegar a mencionar, pues, ¿no? En este caso también a nivel familiar es muy importante que se pueda tener conciencia del consumo que se da a internet para evitar que el descuido genere que estos adolescentes desarrollen este tema de ciberadicción, pues, ¿no? Para esto es muy importante también tener presente la importancia del tiempo que se llega a tener como familia y que esto forma parte de las funciones importantes que como familia podemos llegar a desarrollar. El tiempo y la calidad que se le va a dar a estos adolescentes para que ellos sepan también la importancia que tiene ese entorno en cuanto a su proceso de desvinculación paulatina al internet, pues, ¿no? Según nuestro autor Quispe nos dice que la ciberadicción también es conocida como un trastorno de adicción a internet o de adicción al internet como IAD, por lo que en este caso menciona que el uso constante del internet o el uso abusivo de internet mediante diversos dispositivos es realmente lo que interfiere en la vida cotidiana. Es más, este nos menciona que si el internet no existiera, no pudiéramos tener mayor incidencia en cuanto a problemas mentales. Sin embargo, el hecho de que el internet no exista no es que va a generar que ya el problema se vaya, porque en cuanto a los adolescentes se pueden ir dando otro tipo de problemáticas que ya no será la ciberadicción, sino que puede ser otro elemento que vaya a vincular este tema del desbalance en cuanto a la salud mental, pues, ¿no? La adicción al internet puede darse con mayor prevalencia en la comunidad de adolescentes de hoy en día y logra llegar a precisarse como la pérdida del control frente al uso racional de internet. Por esto se consigue saber y es importante identificar quién es un ciberadicto al momento en el que manipula el internet de forma excesiva y también que no medita en nada lo que esto pueda llegar a darse. Aquí es muy importante que nosotros también lleguemos a identificar cuántos tipos de ciberadicción existen. Para esto tenemos la adicción a internet, que dentro de esta tipología se puede ir localizando la adicción en cuanto al sexo online, a las compras, a las redes sociales, a los blogs, a los chats, a los subsistemas online y otros más. Es decir, aquí hay personas que dicen, no, es que yo utilizo solamente internet para hacer compras en plataformas virtuales. Pero aquí nosotros necesitamos identificar cuánto tiempo pasa en estas plataformas virtuales y cuánto es el uso desmedido también de la vinculación a las mismas. Tenemos otro tipo de ciberadicción que es la adicción al dispositivo móvil, donde aquí se aplica el dispositivo móvil para ingresar a internet y a redes sociales en horas muy extensas. La adicción al computador, que es otro tipo también, donde aquí la persona puede llegar a tener mucho tiempo en cuanto a la exposición de esta pantalla y que genera la manipulación excesiva de este instrumento que por un lado puede ser controlado, pero por el otro no. En este caso, ¿cuáles son los factores que involucran la salud mental? En este punto sabemos que la salud mental es el equilibrio total de nuestra estabilidad, no la ausencia de una enfermedad, sino la presencia y el manejo de la misma. Pero como estos adolescentes no pueden manejar esas consecuencias y esos efectos de la resistencia al internet, pues va a generar una mayor inestabilidad, como perder el control, no solamente a nivel de sus acciones, sino también de las actividades cotidianas. Puede llegar a generarse una repercusión en cuanto a su estado corporal saludable, puede existir una repercusión en cuanto a las relaciones sanas que esta persona puede llegar a tener.
también puede verse influenciado en cuanto a el desarrollo que se da a la familia, el desarrollo que se le da al proceso de trabajo y también en cuanto a su proceso social, ¿no? En cuanto a la metodología de nuestro trabajo de investigación, se utilizó un tipo de investigación cuantitativa en el cual utilizamos diseños de investigación como un diseño no experimental y para ello lo hemos complementado en un método hipotético deductivo, culminando con las técnicas que se utilizaron, como es la técnica de las encuestas, donde se utilizaron dos instrumentos. El cuestionario de ciberadicción, que nos permitía conocer 4 dimensiones muy importantes, como son los síntomas de adicción, la dimensión del uso social, la dimensión de rasgos frikis y la dimensión de nomofobia. Por otro lado, se utilizó el cuestionario de salud mental, donde se logró conocer los niveles de satisfacción corporal en los adolescentes, el nivel de estrés, ansiedad, depresión y soledad de los adolescentes como segunda dimensión. Como tercera dimensión, los niveles de adicción a las redes sociales como cuarta, niveles de impulsividad y por último, los niveles de formación y aceptación del yo personal, donde nos hemos dado cuenta que en función al grupo de personas con las que trabajamos, que fue un total de 99, tuvimos mayor incidencia en el caso de las mujeres a diferencia de los hombres, identificando que las mujeres tienen mayor incidencia en cuanto a esta problemática, es decir, llegan a desarrollar mayor sintomatología en cuanto a esta ciberadicción a diferencia de los hombres. En cuanto a los porcentajes de las edades que se trabajaron de 11 a 17 años, tuvimos mayor problema en el caso de las mujeres a la edad de los 15 años en adelante, donde nosotros vemos que aquí también la personalidad empieza a tener mayor prevalencia y que en cuanto a la evaluación de nuestros instrumentos se ha podido detectar que estas adolescentes pueden llegar a desarrollar nomofobia, pueden llegar a desarrollar conductas disruptivas, pueden llegar a desarrollar también en relación a esto mayor irritabilidad, mayor impulsividad, que son los elementos en cuanto a las dimensiones que nuestros cuestionarios han evaluado son los más relevantes y significativos. Es decir, dentro de este proceso, en cuanto a la nomofobia, tenemos que las adolescentes tienen un 25% de incidencia a desarrollar este tipo de circunstancia. En cuanto a la irritabilidad, que ya es un tema más a nivel de salud mental, no pueden llegar a controlar sus emociones, teniendo un porcentaje muy alto de 35 en cuanto a este proceso de evaluación. En cuanto a la irritabilidad, por lo consiguiente, tenemos un porcentaje muy alto de 35 también, donde aquí se lo pudo evidenciar en cuanto a la realidad que ellas han llegado a mostrar, pues, ¿no? Como conclusiones, a través de los resultados obtenidos, se puede informar que existe mayor influencia en la ciberadicción efectivamente en los adolescentes, pues, ¿no? Y que el uso desmedido y el abuso de este elemento muy importante como el Internet se ha visto afectado en cuanto a el equilibrio de las personas, es decir, tenemos mayor desequilibrio en estos adolescentes a nivel físico-emocional, tenemos también una inestabilidad en cuanto al manejo de sus emociones, tenemos problemas a nivel corporal, porque como les había mencionado hace un momento, empezamos a observar irrealidades, pues no, ven cuerpos esculturales que los consideran como reales y quieren ellos llegar a replicarlos en similar o en este caso algo muy parecido y que se ve afectado en otros tipos de problemas. A nivel social pierden las habilidades sociales porque los empiezan a vincular más con este nivel social virtual que se suele llegar a dar. Incluso ellos dicen, pero yo sí soy social, pero no tengo la habilidad de socializar en persona, sino socializarlo a nivel de Internet. La evaluación de la salud mental es muy importante en estos adolescentes. ¿Por qué? Tienen
exposición a la ciberadicción porque muestran tener niveles de insatisfacción corporal muy altos. Adicional a esto, que también podemos llegar a ver cómo la persona se siente inconforme consigo mismo, empiezan a desvalorizarse, empiezan a tener problemas ansiosos, empiezan a caer en depresión cuando no pueden llegar a controlar estos hechos o porque simplemente la situación de exponerse al internet y recibir comentarios negativos o simplemente no saber cómo manejar nuevos elementos adicionales empieza a generar una inestabilidad muy importante, pues, ¿no? En cuanto a este estudio, ustedes pueden revisar la bibliografía que se encuentra en el trabajo mismo, que nos permitirá llegar a profundizar este tema muy importante, como había mencionado, pues se le suele dar mucha importancia al tema del uso del internet, pero no se le da la importancia a la salud mental y cómo ésta se ve afectada en diferentes procesos y niveles. En esta ocasión hemos abordado a los adolescentes, pero también es muy importante que sepamos que los niños, nosotros como adultos y nuestros adultos mayores también se ven afectados en el mismo. Muchas gracias.